Buenas tardes, estamos conversando con José Luis Espert, ex candidato a presidente de la Nación, y Javier Milei, un economista reconocido también, ambos en este nuevo espacio político Despertar. Los quiero saludar a los dos, darle la bienvenida y muchas gracias por estos minutos. Buenas tardes, José Luis, y buenas tardes, Javier. ¿Cómo andan? Hola, Aldo, ¿cómo te va? Hola, Javier, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bueno, gracias a los dos. Como siempre, José, para mí es inevitable poder charlar contigo de lo que tiene que ver más allá de la economía. Vamos a tocar el tema económico, pero como ex candidato a presidente de la Nación, ir un poquitito por diferentes temas del contexto social. Estás creando este espacio político Despertar, que es una coalición, y lo primero que te quiero consultar es ¿quiénes integran esta coalición y cuál es la base de esta plataforma política, si se puede decir? Bueno, Despertar fue el nombre de un frente, una agrupación de partidos con los cuales trabajamos el año pasado, ¿no? Los partidos con los que trabajamos el año pasado fueron la UCD y el Partido Libertario. El sello, el dispositivo electoral, el sello electoral cuando fuimos el año pasado a competir fue Unite por la Libertad y la Dignidad, pero los partidos con los que trabajamos fueron esos dos. Esto te lo aclaro porque ahora vamos a cambiar seguramente el nombre del frente porque estamos comenzando a trabajar con un montón de personalidades que se van agregando al espacio y de partidos también. Bueno, la más notable, la más querida por mí es sin duda Javier Milei, quien está con nosotros, pero también estamos agregando otros partidos al espacio, el Partido Anticorrupción, el Partido Demócrata, el Demócrata Progresista, Unidos, también estamos comenzando a trabajar con ellos. Así que por tanto el Frente Despertar va a cambiar de nombre y el año que viene iremos con otro nombre, todos juntos a competir en la legislativa. Así que te diría, el nombre Despertar fue el nombre del año pasado, el Frente ahora va a cambiar de nombre seguramente, como corresponde obviamente, dado que se van a agregar otras personas y otros partidos. También se están agregando a nuestro frente, a nuestro espacio, personas notables, además de Javier por supuesto, un peluquero, Fabio Cuccini, está comenzando a trabajar con nosotros, y hay otras personalidades que de a poquito la vamos a ir dando a conocer, pero fundamentalmente esto está creciendo mucho. Está creciendo mucho porque la gente ve que dentro del sistema que viene votando hace ya décadas, yo diría hace muchos siglos, hace muchas décadas que Argentina viene mal, no hay solución, que hay que salirse de ahí, hay que votar e ir por otra cosa. Así que estamos en plena construcción, en pleno crecimiento, con los pies sobre la tierra, obviamente, pero muy entusiasmados. Ahora, José Luis, todo esto que vos nombraste son espacios de centro-derecha, liberales, y hablaste recién de un modelo de décadas, ¿no? Que en la Argentina, aparentemente, si uno tuviera que medir resultados, viene fracasando, por lo menos los últimos 50, 70 años, en una alternancia, pero mayormente tuvimos un modelo peronista, justicialista, que fue mutando, para mí, a monomarcas después, ¿no? Lo que fue el menemismo, el kirchnerismo. Sí. Este es un modelo que ideológicamente, ¿cuál es la bandera? ¿Cuál es el lema? Digamos, el libre mercado, bajar los impuestos, menor intervención del Estado. Contale a la gente eso. Mira, nuestro modelo es elemental y simple, te diría, no tiene nada de original, nada de original. En los países en los cuales la gente vive bien, este modelo ni se discute, es como la ley de gravedad. Repito, en los países en los cuales vive gente que le va bien. En los países donde la gente vive bien, este modelo ni se discute. Es como la ley de gravedad. Es de todo sentido común que para crecer económicamente tenés que competir, por lo tanto tenés que abrirte el comercio mundial. Ahora, para no fallecer en el intento, como pasó en Argentina con Martín Irigoyen con Menem, tenés que tener impuestos bajos, lo cual requiere un Estado chiquitito, y de leyes laborales muy flexibles. Esto es el ABC, insisto, en los países en los cuales la gente vive bien. Ahora, nosotros por alguna razón extraña, estamos aplicando un modelo que se da de patadas con todo el sentido común económico de los países que prosperan. Así que lo nuestro es elemental. Después, obviamente, hay que hacer un montón de reformas, si vos querés, de segunda generación, como una reforma de la ley electoral, una reforma educativa, una reforma del sistema de salud, una reforma de la justicia, etcétera. Pero el núcleo duro para cortar con la decadencia argentina y empezar a tener crecimiento sostenido es este. Pero repito, núcleo duro, que acá se discute con esquemas como con eslogan liberales, neoliberales, derecha. En el mundo que prospera no se discute, pero no se discute. Ahora vamos a entrar en detalle, José, de cada una de las cosas que vos mencionaste, porque quiero hacer un poquito de foco, de zoom en eso que vos decías. Ahora, en principio, el gobierno anterior de Cambiemos, que también tenía gente de centro-derecha o neoliberal,
¿Vos sentís que en un punto el gobierno anterior de Macri quiso promover este modelo y que no le salió? No, de ninguna manera, jamás lo quiso promover. De pico habrá dicho alguna cosa, alguna vez algo, pero a ver, a las personas y ni hablar a los gobiernos hay que juzgarlos por lo que hacen, no por lo que dicen. El gobierno de Cambiemos se dio un abrazo con Moyano antes de ser elegido, apenas llegó le dio plata a las obras sociales de los sindicalistas. Con Carolina Stanley armó una suerte de ministerio de trabajo paralelo, especialmente para los piqueteros, controló precios, defaultó la deuda, congeló tarifas, subió retenciones. Digamos, jugándolo por los hechos, es un típico gobierno de los tantos que han fracasado en el último medio siglo, donde el modelo argentino se ha degenerado por completo y ha llevado a que todos los planes ya se terminaban en crisis. Vos dijiste una palabra recién que me quedó resonando porque yo se lo manifesté la vez pasada al diputado Waldo Wolf, cuando hablábamos de métrica, ¿no? Yo digo que tiene que haber métricas y me imagino, no sé si tu propuesta también, un modelo de gobierno donde realmente haya métricas, en donde la gente pueda naturalmente entender si las cosas están saliendo de acuerdo a lo que se planificó, a lo que fue la propuesta de base y demás, en función de esas métricas. Hoy vemos que los gobiernos, que los modelos de gobierno no tienen métricas, no hay métricas. Sí, pero a ver, Waldo Wolf, Cambiemos, el PRO, yo veo todas cosas muy sofisticadas para países del cuarto mundo directamente, y nosotros no logramos hacer crecer la economía, no logramos hacer crecer la economía, no hace 2 años, 3, una década, hace 80 años que Argentina viene creciendo menos que el promedio mundial, por eso Argentina no para de caer en el ranking mundial de ingreso per cápita. O sea, lo nuestro es grosero, Aldo, es grosero. Así que la métrica, mirá, Waldo Wolf, Cambiemos. ¿Por qué no hicieron campaña diciendo estas 3 cosas? Apertura y restricta al comercio, reforma del Estado para hacer bajar el gasto público y bajar impuestos, y reformar las 5 leyes laborales. Y después hablamos de la métrica y la no métrica, pero lo primero que Argentina tiene que hacer es comenzar a crecer de manera sostenida. Y nunca lo voy a hacer con personajes que creen en las métricas y en cosas raras cuando los palotes no lo saben hacer. Contame cómo viviste la última marcha del 12 de octubre, si es una marcha de la oposición o es un claro mensaje también de la sociedad que se está cansando de las políticas del actual gobierno y de las decisiones que están tomando. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista personal, muy feliz de haber caminado donde estuvimos nosotros, ahí en la Quinta de Olivos, con Javier Milei, con Luis Rosales, con Fausto Cugini, con un montón de gente que nos fue saludando y acompañando. La verdad que muy feliz en lo personal por todo lo que te comento. Y ya fuera de lo personal, olfateando el ambiente, no, estas marchas primero no tienen dueño. El PRO se querrá rodear de esa marcha desde el punto de vista discursivo, pero son marchas donde la gente demuestra un gran hartazgo de toda la política profesional. De toda esta gente que nos ha llevado a crisis de manera permanente, como los Cristina, los Alberto Fernández, los Néstor Kirchner, los Duhalde, los Macri, los Gabriela Michetti, los María Eugenia Vidal. La gente está harta de la clase política profesional porque está harta de pasarla mal. Por eso los chicos se quieren ir al exterior. Por eso les decimos, no se vayan, o al menos no se vayan todavía. Espérennos a nosotros que estamos llegando en 2021 con una propuesta legislativa y de país bien afiatada para toda la gente común, para la gente de trabajo, para los estudiantes, para el comerciante, para el industrial. Nosotros apuntamos a dar vuelta a la taba. Basta de que acá el péndulo vaya para el lado de los chantas, mafiosos, atorrantes, delincuentes, y que la taba esté para el lado de la gente normal, el comerciante que quiere abrir todos los días su comercio en paz, el industrial que quiere producir, el estudiante que quiere estudiar, el monotributista que tiene su pequeña empresita. La idea nuestra es por un país más justo, en serio. O sea, es que ayer, mientras hacíamos la preproducción de la entrevista que estamos haciendo ahora, una persona me decía, consultale a José y consultale a Javier. Justamente, viste, la toma de tierras en Guernica, se terminó resolviendo en principio con un subsidio del Estado, 50.000 pesos para que puedan construir alguna habitación más donde vivían originalmente, una base de 15.000 pesos para poder alquilar, y en algunos casos una prebenda ahí de tierras a cambio de que desalojen. Y claro, lo que me decían a mí es, imagínate aquel laburante que
se sube al Roca a las 3:30 de la madrugada o 4 de la madrugada y viaja 3 horas, viene a laburar, labura 10, 12 horas, vuelve a viajar 3 horas, y que ese tipo también la está pasando muy mal, está viviendo en una casa o en condiciones quizás que no son las óptimas, pero no va a tomar una tierra. ¿A vos qué te parece? ¿Qué le parece a ustedes la forma en que se termina resolviendo o cómo resuelve la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, esta situación? Brevemente, así le damos el paso a Javier, que creo que va a ser muy interesante escucharlo en todo lo que pueda decirnos, con toda su sabiduría. El derecho de propiedad está consagrado en el artículo 14 de la Constitución, 14-17, no me acuerdo bien, pero ese es un precepto constitucional, la inviolabilidad de la propiedad privada, salvo por ley de expropiación y debidamente justificada, previa indemnización incluso. Así que eso además está penado por el Código Penal, por lo tanto es una verdadera aberración lo que ha hecho el gobierno de Kicillof al permitir en los hechos legalizar la toma de tierras. No sé, Javier, ¿qué opinás vos sobre este tema? Yo, digamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Luis, o sea, implica violar el artículo 17 de la Constitución. No solo eso, sino que además tiene problemas en cuanto a lo que es el funcionamiento del sistema económico y a lo que es el sistema de incentivos dentro de la economía. Tal cual como decía José Luis, hay un conjunto de instituciones básicas que son la base del progreso. O sea, las ideas de la libertad tienen 5 instituciones. O sea, la primera de ellas es la propiedad privada, la segunda es los mercados libres, o sea, que tiene poca y casi nada de intervención estatal. La tercera es la competencia, que tiene que ver con la libre entrada y salida. La cuarta es la división del trabajo. Y la quinta es la cooperación social. Si vos te fijás, acá estás alterando el derecho de propiedad, o sea, estás golpeando sobre el derecho de propiedad. Eso no es un punto menor, porque cuando vos golpeás sobre el derecho de propiedad, en el fondo lo que estás haciendo es golpear sobre lo que es el mercado, porque el mercado no es ni más ni menos que son intercambios voluntarios entre individuos, donde lo que están intercambiando son derechos de propiedad. Y ese intercambio de los derechos de propiedad son los que, a ver, si yo te entrego, no sé, una computadora y vos me das una determinada cantidad de dinero, eso marca un precio. Ese precio se constituye en una señal que viaja a lo largo del sistema y hace que los agentes se coordinen respecto a su precio. Algunos serán compradores, otros serán vendedores. Y si las cantidades demandadas y ofrecidas no coinciden, habrá modificaciones del precio. Es decir, es un proceso de transmisión de señal, de coordinación y ajuste, y que cuando vos empezás a tocar la propiedad privada, el sistema se desajusta y empieza a funcionar peor. Entonces, vos, y fíjate, porque varias de las cosas que te estaba señalando José Luis sobre, por ejemplo, por qué Cambiemos no fue un gobierno liberal. Bueno, porque justamente atacó la propiedad privada. O, por ejemplo, digamos, o sea, arrancó y cuando eligió a un ministro de Economía, digamos, que en ese momento se llamaba el cargo Ministerio de Hacienda y Finanzas, hablaba, por ejemplo, de impuestos progresivos. O sea, algo que, por ejemplo, está explicado en el Manifiesto Comunista. No solo eso, sino que además, por ejemplo, puso el impuesto a la renta financiera. No solo eso, sino que además violentó el derecho de propiedad cuando tuvo que pagar la deuda de legislación local y el reperfilamiento. No solo eso, terminó poniendo un cepo, o sea, un cercenamiento a las libertades individuales para que vos puedas protegerte, ¿sí?, del impuesto inflacionario, el cual además es una estafa. No solo eso, mandó la ley de góndolas, que justamente es un avance sobre la libertad sobre la propiedad privada. Y bueno, y después en este gobierno mandó, por ejemplo, la ley de alquileres, ¿sí?, perjudicando, digamos, a los dueños de las propiedades. Digamos, también mandó la ley del teletrabajo. Entonces, ahora, en realidad, no hay gran diferencia con el kirchnerismo. La diferencia entre uno y el otro es el tamaño de la jaulita, pero no de concepto, son lo mismo. Es decir, bueno, el kirchnerismo, la jaula es mucho más chica, es mucho más violenta y además tiene peores modales, pero es la misma. Es más, si vos pensás en la lógica de Hayek, de camino de servidumbre, donde cada intervención del Estado lleva a un peor funcionamiento del sistema y eso conlleva a mayor presencia del Estado, donde Hayek lo explica para el caso de la Alemania nazi, pero digo, lo podés explicar para el caso de Argentina. Es decir, Argentina viene aplicando socialismo desde que llegó Irigoyen al poder en 1916.
Y ahí es cuando Argentina se empieza a desenganchar del mundo. Es cuando Estados Unidos se empieza a abrir. Sí, Argentina termina el siglo XIX en primer lugar. Y en la primera parte, digamos, o sea, disputaba palmo a palmo con Estados Unidos. Y cuando llega, digamos, el socialismo de Irigoyen, digamos, ahí se empieza a separar, ¿sí? Como había muchos países que venían de atrás, tardaron tiempo en alcanzar Argentina. Y Argentina, digamos, durante la década del 30 estaba entre los 5 mejores países del mundo. Javier, no perdía yo te quiero hacer una pregunta porque en función de lo que decía José Luis también, y un poco la ideología del espacio, ¿no? De, por ejemplo, un Estado que participe menos, un libre mercado, reducción de impuestos. En Argentina hoy, ustedes lo deben saber mucho mejor que yo, pero hay aproximadamente 166 impuestos entre nacionales, 170. provinciales, 170, bueno. 170 y 69.000 regulaciones. Bueno, ¿se pueden bajar impuestos? Porque la gente, ¿sabe qué es lo que pasa? La gente escucha que uno dice, voy a bajar y después no lo bajan. El impuesto a las ganancias, que es el impuesto a la riqueza, mal implementado, porque es el impuesto al bolsillo, al salario del trabajador, que alcanza a cualquiera, se prometió también en el gobierno anterior y no se bajó. Digo, después, cuando uno es gobierno, ¿realmente se puede achicar las arcas del Estado? Yo estoy convencido que sí. De hecho, en uno de mis recientes libros que se llama Libertad, 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 nosotros en ese libro tenemos una propuesta para bajar 15 puntos el gasto público y bajar 10 puntos la presión fiscal. El problema es que cuando llegan a ver, esto es muy importante. Perdóname, un pequeño paréntesis, ahí te dejo, Javier, pero, a ver, acá, Aldo, hemos llegado a un punto en Argentina que si no hacemos ciertas cosas, olvídate de que haya progreso, sino todo lo contrario. Si Argentina sigue así, si vos sacas la cuenta, Argentina en el último medio siglo pasó de no tener pobres a tener la mitad de la población pobre. De no tener villas a tener 4 millones de personas viviendo en villas miseria. De no tener inseguridad que te maten por un celular. De no tener droga a tener alta producción, consumo y distribución de drogas duras. Esto pasó en 50 años. En 50 años más, si seguimos así, vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Entonces hay cosas que la tenés que hacer sí o sí. Así que la baja del gasto público para bajar el déficit y dejar de tener crisis, y que además de la baja del gasto público también alcance para bajar impuestos, es un tema crítico. Sin eso, olvidémonos de la Argentina. Ahora, la reforma que hay que hacer para bajar el gasto público es gigantesca. Creo que la nueva moda, el nuevo populismo es bajar impuestos. Claro, pero si nunca baja el gasto, lo terminó subiendo, por el impuesto como le pasó a Cambiemos. Sí, Javier. No, de hecho yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Luis. O sea, si no cambiamos del modelo, digamos, cada vez vamos a estar peor. Es decir, entonces, digo, ¿a qué nos estamos aferrando? Digo, nos estamos aferrando a una vida cada vez peor. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Sí. Y que en realidad hay formas de bajar el gasto público. El problema es que no lo quieren hacer. A ver, por ejemplo, vos podrías eliminar de cuajo la obra pública, ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, donde deja de pasar el dinero por la mano de los políticos. Ah, claro, de ahí no pueden robar, obvio. ¿Me comprendés? También podrías eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincia y de provincias a municipio. ¿Sí? Pero claro, eso es lo que usan, digamos, para torcer una elección, para, digamos, someter a intendentes o gobernadores opositores. Bueno, digamos, son todos mecanismos perversos que hay que eliminarlos. Es más, de hecho, el MAC de Cambiemos, cuando hizo la reestructuración tarifaria para eliminar los subsidios económicos, hizo gradual y mal también. Es decir, porque lo particionó, había que hacer un ajuste de 15 a 1 y lo hizo de a 5. Bueno, eso en realidad de manual era que iba a salir mal también, porque en el fondo vos lo que tenés que hacer es poner en equilibrio la ecuación económica financiera del contrato. Bueno, cuando vos te das cuenta, ahí, digamos, te vas a encontrar que en su momento, digo, eso representaba 10 puntos del PBI. Ahora, Javier, hablando de equilibrio, y esto también se lo pregunto a José,
que tiene que ver en un país con una alta recesión, ustedes ya la conocen, con una tasa de pobreza del 40%, ahora vamos a ir quizás en números más duros, donde el 56.3% de los chicos, este dato que dio el INDEC me pareció terrible, que van desde recién nacidos a los 14 años, son pobres, y se calcula que tenemos 18 millones de argentinos que son pobres y 4.7 millones que son indigentes. Yo me pregunto qué país estamos dejando a la futura generación, a la generación que va a tener que generar, que producir. Digo, hablando de equilibrio, y ahora nos metemos en economía, en una Argentina donde el empleo informal es altísimo. Yo sé que José Luis viene planteando hace rato la reforma laboral en un modelo, digamos, de país sindicalizado. ¿Se puede hacer eso? ¿Es viable, José Luis? Yo sé que me vas a decir que sí, pero ¿realmente considerás que es viable hacerlo ahora? Ya, yo creo que, a ver, si es viable o no, no quiero ser presuntuoso, pero de nuevo, si no lo hacemos, nos va a ir cada vez peor. Y yo creo, la segunda cosa que te diría, la condición necesaria para poder hacerlo es decir que lo que tenés que hacer, decir toda tu vida esto, decir en campaña que esto lo vas a hacer, decir en los debates que lo vas a hacer. A ver, yo tengo muy claro dos cosas en ese sentido, Aldo, porque tu pregunta es ya más bien política también, es, si no giramos 180 grados, o sea, si no cambiamos totalmente el rumbo que venimos teniendo, Argentina va a terminar siendo la villa miseria más grande del mundo. Ahora, admito, segunda reflexión, que esto implica ir contra mafia ya, porque es algo que viene de hace casi un siglo ya el atraso nuestro. Y ya es una cosa muy enquistada, que está muy aceitado, funciona como un mecanismo de relojería perfecto para el mal. Pero no hay peor empresa que lo que no se hace. Yo no sé si esto es posible. Yo creo que sí, Javier también, si no, no estaríamos en esta. Ambos estábamos muy cómodos fuera de la política, de nuestras actividades privadas. Así que te diría, yo creo que es posible y además creo que es estrictamente necesario. Si no lo hacemos, no va a ir cada vez peor. Ahora, de nuevo, ¿cree que te agregue a las dudas que uno puede tener desde afuera de que esto se puede hacer? Yo creo que para poder hacer una baja de gasto público sustantiva que permite eliminar el déficit y después bajar impuestos, tenés que eliminar la coparticipación de impuestos. Y que los gastos federales, o sea, dejar de coparticipar con las provincias y con los municipios los impuestos federales, que se lo quede solo a la nación. ¿Para qué? Para pagar gastos federales. Algunos de ellos están en cabeza de provincias, como la educación. Ahora, usemos los impuestos federales para pagar gastos federales, definamos cuáles son los gastos federales, pero yo te diría claramente, los gastos de funcionamiento de la administración pública provincial deberían pagarse con impuestos propios. Lo mismo que con los gastos públicos municipales, que se financien con impuestos propios. Pero los gastos federales están para gastos, los impuestos federales, perdón, están para gastos federales. Ahora, eliminar la coparticipación es fácil, no, es recontra difícil. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de gobiernos, particularmente en el noroeste, viviendo de la coparticipación. Ahora, digámoslo claro, la coparticipación muchas veces puede ser que el pobre de una provincia supuestamente rica, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, estén financiando al rico de la provincia pobre. Y eso me parece injusto, porque el objeto distributivo, en el mejor de los casos, si querés hacer alguna redistribución del ingreso, es hacia la persona o hacia la familia, nunca la región, porque si no te termina pasando lo que pasa hoy. Los impuestos que paga el pobre del conurbano en la provincia de Buenos Aires van al jeque de Insfran o al jeque de Capitanich en el Chaco y lo usan para hacer el populismo y los grandes señores feudales que ellos son, ¿no? De hecho, complementando lo que está diciendo José Luis. 7 puntos de producto tenés ahí, 7 puntos de producto para bajar el gasto eliminando la coparticipación. De hecho, fíjate, Aldo, que lo que dice José Luis, vos sabés que en la Constitución original de Alberdi no había coparticipación. El sistema era un sistema federal en serio. Y eso no es un tema menor, porque genera la coparticipación genera un problema que violenta la correspondencia fiscal. Es decir, la correspondencia fiscal tiene que ver con que gaste el que recauda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos encontrás la situación de las provincias, digamos, por el efecto de la coparticipación, que terminan gastando lo que aportó otro, y claramente hay un derroche, pero aparte, una cosa es, digamos, que vos gastes
la que le cobraron a Buenos Aires, y otra cosa muy distinta es que vos tengas que gastar y después encontrarte cara a cara con el contribuyente. Entonces, esa situación no es un tema menor, no es menor, digamos, claro, desde el punto de vista operativo, claro. O sea, y bueno, y después tenemos, o sea, el desastre que es la ley de coparticipación, que obviamente, digamos, fue implementada, digamos, durante un gobierno peronista que quiso hacer redistribución del ingreso y utilizó el sistema de coparticipación reventando a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Donde aportando 40, Buenos Aires se lleva 28. Después eso fue empeorado aún más por Cafiero y Alfonsín en el 88, en la reforma del 88. Cafiero cedió 6 puntos de coparticipación a otras provincias a cambio del apoyo para la interna con Menem. Que dicho sea de paso, Alfonsín también lo ayudó sacándole coparticipación a La Rioja. ¿Sí? Mira, acá hay que tener en claro que, por eso yo escribí 2 libros, que son en realidad una moneda sola que tiene 2 caras, ¿no? Pero la moneda es una sola, que es la decadencia argentina. Vista desde el lado de los ganadores de la decadencia, que es la Argentina devorada, y después mirada desde el lado de los perdedores de la decadencia, o sea, toda la sociedad. La sociedad es responsable también de lo que le pasa, no le puede echar la culpa solo a la política, porque la sociedad hace 30 años afortunadamente que vota. Ahora, y la sociedad le compra los buzones que le venden los ganadores de la decadencia para que sigan siendo pobres y miserables. Porque acá, cuidado, hay que tener claro que de un lado vos tenés la pobreza, la indigencia, la miseria, la pauperización, y de otro lado tenés ganadores de esta pauperización y decadencia argentina. Los empresarios prebendarios, una gran parte de la clase política, o toda, y todos los sindicalistas que ven por la tele. Ahora, la sociedad le compra buzones a los ganadores de la decadencia para que la decadencia continúe. Y uno de los grandes buzones es el famoso federalismo. El federalismo en Argentina, en realidad, el federalismo fiscal, lo que en realidad oculta es esto que yo te decía, los pobres en las provincias ricas financiando a los ricos de las provincias pobres, los amigotes de Infran, de Capitanich y de toda la provincia transformadas en feudos de la mano de la coparticipación. Por eso, si querés redistribuir, y que yo creo que es un tema a discutir, yo creo que no, o por lo menos hay que ser muy consciente que la redistribución del ingreso tiene límites estrechísimos, con educación puede hacer algo, pero no mucho más. Pero esto de la federalización o de los gobiernos federales, es todo cuento, simplemente es un negocio para la clase política, es como cuando te dicen el Estado presente. A la gente la matan en la calle por un celular, ¿dónde está el Estado presente? Vos decís, José, que es una manera de tener, estoy pensando lo que vos decís, ¿no? La coparticipación como una especie de tener socios, ¿no? De tener socios en función a lo que te puedo dar, en función a lo que recibís. Pero bueno, es que tal cual, digo, así ha funcionado. Pero a mí me parece que hay algo mucho más profundo y que adhiero plenamente de lo que dijo José Luis. Hay algo que anda mal en nuestra cabeza. O sea, hay un problema de índole cultural. El problema argentino, desde mi punto de vista, es esencialmente moral. El problema de esos valores morales, digamos, que ha abrazado la Argentina a lo largo del último siglo XX, se plasma en un conjunto de instituciones nefastas que nos hace que cada vez seamos más pobres. Entonces, digamos, me parece que ahí es donde uno entra a pegarle el corazón a esto. Digo, y no por nada, digamos, o sea, José Luis estuvo 25 años dando la batalla cultural, y yo he estado cerca de 10 años dando la batalla cultural, y bueno, nada, y me parece que él decidió hace un par de años empezar a entrar en esta dinámica de dar la batalla en la arena política. La economía, ¿se puede tener una economía dolarizada en la Argentina con un valor del dólar? Hay 7 tipos de dólares, Javier, José, 7. ¿Cómo hace la gente? Se los pregunto y en un minuto que me respondan, ¿cómo hace la gente cuando sabe que si aumenta la nafta, le aumenta el changuito, el supermercado, la góndola? ¿Cómo hace? La gente no entiende. Estamos hablando del contribuyente, del dólar MEP, dólar bolsa. ¿Cómo es esto? Pero, a ver, Aldo, es un delirio. A ver, fíjate,
cuando arrancamos la discusión sobre el mercado, las instituciones del mercado, y hablamos del derecho de propiedad, era importante, ¿por qué? Porque genera precio. El precio es una señal que transmite información, que produce movimientos de coordinación y ajuste. Si vos para un solo bien vas a tener 7, 10, 20 precios, porque en realidad son como 20 los precios que hay del dólar, lo que vos vas a generar es una descoordinación fenomenal. La economía va a funcionar, pero pésimamente mal. O sea, es un delirio. José, ¿se puede dolarizar? ¿Se puede dolarizar la economía? Sí. Ahora hay que tener mucho cuidado. Esto requiere de muchísimo. Mira, te cuento, yo esto casi lo viví cuando Roque Fernández fue ministro de Economía, ya entre 96 y 99. Como yo estoy en el SEMA y doy clases en el SEMA, el ambiente del SEMA es muy familiar para mí siempre. Se estudió seriamente la posibilidad de dolarizar la economía. Y no se llegaron a los acuerdos necesarios con la Reserva Federal Americana y por lo tanto se decidió no dolarizar. O sea, la dolarización es un tema, yo creo que podría ocurrir tranquilamente en Argentina, pero hay que pensar en un montón de cosas, ¿no? Las cosas en las cuales hay que pensar, bueno, qué conjunto de precios relativos vos tenés previo a eliminar la moneda, ¿no? No es menor esto. Luego, ¿cómo vas a financiar al fisco una vez eliminada la moneda doméstica? Vos no podés imprimir dólares, ¿no? Entonces no podés tener un fisco desequilibrado cuando dolarizás, porque, ok, emitirás deuda en dólares durante algún tiempo, pero a la larga va a defaultear, no vas a poder pagar la deuda, no vas a poder pagar los salarios, no vas a poder pagar la jubilación, o sea, eliminar la moneda doméstica, que yo podría estar totalmente de acuerdo, digo, sí, eliminémosla, lo único que digo, eliminémosla, previamente hagamos las cosas necesarias para que esto no sea un boomerang como fue la convertibilidad. La convertibilidad supuestamente era cerrar la jaula y tirar la llave, a la larga rompimos la convertibilidad. ¿Por qué? Porque no hiciste las cosas necesarias para sostener la convertibilidad desde el punto de vista de lo real. Lo mismo vale para la dolarización. Sí, se puede, pero 30 hay segundos. que hacer muchas cosas para que en un país salvaje como este no volvamos, ¿no? 30 segundos. José, sí, en 30 segundos, ¿se puede modificar el sistema previsional? Un sistema previsional que evidentemente no da abasto, no alcanza para todo. Sí, lo que hay que hacer es dejar de ser hipócritas. El sistema previsional tal cual está, jamás le va a pagar al jubilado el 82%. Le paga en términos reales lo que puede pagarle. ¿Sabe cuánto es? La mitad. En los hechos, en términos reales, el jubilado cobra la mitad. Porque en lugar de tener 4 activos por jubilado, tenés 2. Así que por más que los políticos digan que quieren pagar 82%, no le van a pagar. Hay que poner esto sobre la mesa y decidir quién baja el gasto para pagar el 82%, si es que lo queremos pagar, ¿no? Y una última que va para los dos, después les quiero dejar a cada uno 30 o 40 segundos para que le digan a la gente lo que ustedes quieran. ¿Qué cambios harían al sistema educativo? También en 30 segundos. Bueno, desde mi punto de vista iría a un sistema donde haya competencia, donde todas las instituciones sean aranceladas y haya un sistema de voucher para que de esa manera pueda haber competencia y avancemos a un sistema de calidad. Digo, está claro que tal como está ahora el sistema educativo se ha convertido en un centro de adoctrinamiento marxista. José. Y yo creo que hay que hacer grandes cambios. Hay que declarar a la educación como servicio público esencial. 2, limitar el derecho de huelga de esa manera. Si un gremio para, el otro da clase, pero los chicos no pueden perder clases como ocurre hoy en la provincia de Buenos Aires, que en promedio pierden 40, 50 días de clases por año. Tercero, hay que cambiar el estatuto docente de punta a punta. Es demasiado permisivo el otorgamiento de licencias. Tiene que haber también exámenes en los últimos años del colegio para identificar qué chicos pueden estudiar y qué carreras. Y ya en el plano universitario te diría, hay que reinstaurar para mí el examen de ingreso. Yo les agradezco, nos estamos quedando sin tiempo, les agradezco la gentileza que tuvieron, la entrevista, pero dejarles 20 segundos a cada uno para que le digan a nuestros oyentes lo que ustedes quieran expresar. Dale, Javier, dale vos. Bueno, lo primero que hay que tener en claro es que no hay que tener miedo a las ideas de la libertad. Las ideas de la libertad se aplicaron en Argentina a partir de 1860, luego de la Constitución de Alberdi en 1853. En 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. Aquellos países que decidieron abrazar la libertad, ¿sí?, se han vuelto ricos, prósperos. La gente vive bien, vive mejor. No hay dilema, es un falso dilema. Por lo tanto, abracemos la libertad.
que eso nos traerá bienestar y prosperidad. La gente pensando que el año que viene son elecciones legislativas, que esté relajada, que no compre la falsa grieta entre kirchneristas y cambiamistas. Los dos a la larga nos llevan a los niveles de pobreza de Somalia o Venezuela. Eso es lo importante.